encanta la historia. He leído libros. Y en base a esos libros he llegado a la siguiente conclusión, ¿verdad? Porque alguien puede decir, profe, pero ahora un poco, si uno habla de perforación, profe, ¿cuál es la historia de la perforación? ¿Cómo nace la perforación? Y ahí les voy a presentar cómo nace la perforación. La perforación nace, para mí nace en el año 347 antes de Cristo. ¿Por qué? Porque si yo pienso, la perforación es el arte de hacer hoyos, ¿qué pasó ese año en China? Vamos un poco a la historia universal. La gente, ¿cómo conservaba sus alimentos antes? Porque antes no había refrigeradora. Deshidratación. Ajá, pero ¿qué usaban para conservar sus alimentos? Sal. Sal y el frío, y hacían deshidratación. Entonces, jóvenes, El charqui, hace muchos años, jóvenes, la sal era más buscado que el oro. La sal era pues uno de los minerales, digamos así, más apreciados. No había tecnología de relojes, había muy poca orfebrería, sí había esos años, pero lo que más se buscaba era la sal. ¿Por qué? Porque sin la sal no podían conservar los alimentos. Entonces era el más preciado mineral, la famosa sal. Entonces, hasta ahora se ha quedado esta palabra, fíjense, esta palabra, desglosando. La palabra sal dio ario. La palabra salario. ¿De dónde viene la palabra salario? Viene de la sal. Le voy a pagar tu salario, ¿no? Te voy a pagar tu salario. No quiere decir que te voy a pagar, ¿no? Porque tú has hecho un trabajo. Y antes no se pagaba en dinero, antes se pagaba en sal. La gente hacía un trabajo y la persona que te encargaba ese trabajo te pagaba en sal. Por eso viene la palabra salario. Desde ahí, y hasta hoy en día se sigue usando la sal. ¿Dónde se usa la sal? No, ahí para conservar los alimentos. En la sierra todavía se sigue usando la Belica, Junín, todas esas zonas todavía se siguen usando. Tu charqui. ¿Cómo se llama? Charqui. El famoso charqui. ¿Quién no ha comido, no? Polluquito con charqui, delicioso. Delicioso. En el norte, ¿cómo se llama ese pescado con sal? ¿Han escuchado? Los fibra-tumbes, hay bastante también esa técnica que ellos mantienen también su pescado deshidratado hacia sal. El famoso chinguirito. Un pescado chinguirito. No se hace un pez, se hacen cortes al pez y lo llenan de sal y lo guardan así. El pescado está así por semanas y semanas y tú lo puedes ir comiendo. Deshilachado. Y el pescado es un charqui, pero de pescado. Y eso le llaman chingui. Lo pueden hacer
charqui, jóvenes, se sigue usando o se sigue practicando esa técnica ancestral del año 346. ¿Qué pasó? En China, viendo la historia universal, los chinos ya construyeron esta máquina, construyeron este péndulo, es un péndulo. Hicieron acá una rueda, en efecto de polea, pusieron estos 12 carrizos como base y empezaron a jalar el carrizo. Jalaban y por la fuerza de la gravedad caía el carrizo y buscaban hacer agujeros. Y ahí en el libro de Historia Universal dice que han logrado hacer agujeros de 2 metros 20, hasta 2 metros 20, ¿no? Que le sueltan, le sueltan 2 metros 20, ¿no? Lograr de profundidad usando esta técnica de péndulo, ¿no? Y con eso han logrado sacar sal. Ahora, ¿cómo se saca la sal? ¿Saben cómo se saca la sal? Del mar, pero ¿cómo se saca? ¿Cómo? Acá en Huacho hay unas salinas, hay en Cusco, bueno, el Cusco es ya algo que se ha creado, ¿no? Tipo, digamos, una formación que se ha creado. Antes había acá por Tuninglos que son de Tarma a 1 hora está un lugar que se llama San Pedro de Cajas. Antes había una mina ahí de sal. Yéndonos un poquito, como quien se va para el centro de Junín, hay un sitio que se llama San Blas, y ahí había unas minas antes de San Blas. También antes había minas de sal. O sea, no había minas de oro, sino había minas de sal, donde tú tenías que hacer tu portada, de galerías, dabas tu mina de sal, porque eso era justamente mineral más valioso que el oro, ¿no? Y con eso podías conservar. Acá en el Huacho, ahí están las famosas salinas de Huacho. Tan sencillo ahora, usan maquinaria pesada. ¿Qué hacen? Esperan el invierno, porque en el verano muy poco sacan sal. Lo que sacan es más en el invierno, ¿no? Ahí hay una mejor concentración de sal. Entonces en la playa hacen unos enormes pozos, y ahí llegan, ¿no? Que la marea esto lo puede ir subir. Entonces ya llega, digamos, el agua de mar, y ya conjunto con digamos, la arena, ahí en esas cosas se va solidificando, como que llega, formas una piscina, ¿no? De agua, y cuando el agua se va evaporando, ¿no? Ahí se forma ya la sal en estado sólido. Pero ellos esperan meses. Después agarran una excavadora, ¿no? Ya más fácil, una maquinaria empezar a un boquete, ¿no? Ahí está, en sal. Agarran una excavadora y lo llenan los boquetes, ¿no? Y pues, cantidad de boquetes. Y eso sí va por toda la Panamericana Norte hasta Lima, ¿no? Que está acá su planta de sal, está en Callao. Lo llevan ahí, sacan todas las impurezas, queda solamente ya la salsita pura, luego te refinan y listo, a la bolsita, ¿no? Y cada bolsita, pues, hoy en día en el mercado, 2 soles, no de sal, son 50. Son 50. Ya encontramos barato, ¿no? 2 soles, 50. Algo cómodo, pero antes no tenían esa tecnología que hay ahora. Antes era una tecnología de buscar, no a través de las minas, tenían que hacer tu mina de sal, y antes así había, ¿no? San Blas, hay un en San Pedro de Cajas, ¿no? Donde no se ha visto, en Cusco he visto también, ¿no? Muchas salinas, Arequipa también he visto, Cubinas, ahí también hay bastante sal. Entonces eso es un poco la historia de la perforación. Pero hay otros libros que dicen no, la perforación
La perforación nace con la revolución industrial. ¿Y qué año se da la revolución industrial? En el siglo XIX, en la década de 1800. En los años de 1800 empieza la revolución industrial. ¿Y qué es la? En el año de 1800 se da la revolución industrial. ¿Y qué se da, digamos, esos años? ¿Qué buscaban? ¿Qué buscaban? ¿No? Historia universal. ¿Qué se buscaba con la revolución industrial? Fuerte, petróleo. Otro nombre del petróleo, oro negro, el famoso oro negro. Hasta hay unas películas del oeste, ¿no? Como la gente iba a los cerros y se iba a internar por meses, ¿no? Buscaban excavaciones ahí por la tierra del oro, ¿no? Y es ahí con la revolución industrial. Busquen el petróleo, ¿para qué? Porque antes las máquinas funcionaban a vapor. Y con el petróleo ya las máquinas empiezan a funcionar con petróleo. Entonces otros libros dicen no es la teoría del profesor Cuevas, sino es mi teoría, dice no. En el año de 1858 en Pensilvania, el coronel Drake, como lo podamos mencionar, este coronel va a una expedición, encuentra oro, y él también dice, ¿no? Yo voy a hacer mi máquina para buscar petróleo, y a través de su compañía Oil Rock hace una máquina ya de perforación para buscar petróleo con vapor. Entonces, la historia de la perforación, unos dicen es en la revolución industrial, y el profesor dice, no, es con chinos. ¿Qué piensan ustedes, hermano? O sea, yo, ¿cuál es tu opinión? Supongo que se puede por la sala, porque ahí se le dio un valor a la moneda y la gente está preservando, como tiene preservar sus alimentos, y desde ahí se creció que le da la necesidad. Ese es igual el tema del petróleo, que la gente necesitaba petróleo. También ya la gente necesitaba tener las máquinas, y aunque no tiene que darse un valor cada uno. Se puede decir que siempre son con la salsa, sino que se volvió nomás con el petróleo la forma de la moneda que se usaba. Yo también creo que ahora concretar esto pasa lo mismo en la industria de los carros, los vehículos, que se usan latinos para los vehículos diesel, que están usando que un elemento no de radio, que justamente lo que necesitan estos camiones para hacer un carro, un vehículo nuevo para crearse, ¿qué cosa es el alto valor de ¿Cuál crees que es el origen? ¿En China o en Pensilvania? ¿Dónde se ha originado la perforación? ¿Qué cosa es Pensilvania? Pensilvania. Acá. Pensilvania, con el petróleo. Porque en China el tipo motor era de máximo 2,5 metros. O sea, es una perforación, pero Pensilvania, a ver acá. China. Pensilvania. ¿Por qué? A ver, los jóvenes.
Yo creo que en Pensilvania. Pensilvania. Una consulta, ¿de cuánto te decía de distancia, profundidad por el petróleo en esa época? En esta época dice que han llegado a perforar 30 metros ya para conseguir un pozo de petróleo. Lo máximo que llegaba. 30 metros sí, y en el otro lado 2.2, que fue, digamos, la máxima profundidad que han alcanzado utilizando bambú, solamente bambú. ¿Qué profundidad dice que es una perforación? Ah, está muy buena pregunta, Ajá. pero ahorita vamos a dar la respuesta. Sí, Miguelito. Leíste en mi mente, Miguelito, leíste en mi mente. Otros puntos de vista. En China, ustedes comentó, nosotros hacemos perforación cuando queremos excavar un nuevo terreno. Entonces, China como que